Estimados alumnos, ¿cómo están? Damos comienzo al módulo de soldadura. Los contenidos que vamos a ver a continuación son la definición de soldadura, importancia de la soldadura, aspectos generales, tipos de soldadura, tanto arco eléctrico con flama, posiciones de las soldaduras, juntas y simbologías, los procesos TIC, MIC, MAC y PAW, defectos de la soldadura y ensayos de las soldaduras. Definición. Según la AWS, define una soldadura como una coalescencia, es decir, una unión de dos metales en uno, localizada de metal, en donde esa conglutinación se produce por calentamiento a temperaturas adecuadas, con o sin la aplicación de presión y con o sin la utilización de metal de aporte, de acuerdo a la AWS. La soldadura ofrece muchas ventajas, entre ellas se encuentran estanqueidad, es decir, sellado de equipos que manejan fluidos a presión, con altas temperaturas o agentes corrosivos. Resistencia mecánica, resistencia a la flexión, cortadura, fatiga, al impacto y la torsión. Resistencia a la corrosión, escaso volumen que ocupa, además en las uniones a tope permite disposición firme de los metales a determinadas condiciones y máxima economía. Aplicaciones de la soldadura. Tenemos aplicaciones diversas en edificios, puentes y embarcaciones. Minimizar ruido en la construcción, fabricación de electrodomésticos como medio de fabricación, para fabricación de maquinaria y equipo agrícola, minas, explotaciones petrolíferas, máquinas, herramientas, muebles, calderas, hornos, construcción naval, fabricación de calderas y recipientes a presión, material de transporte, oleoductos, etc. Los tipos de soldadura son los siguientes. Soldadura blanda es la unión de dos piezas de metales diferentes por medio de otro metal llamado de aporte, y este se aplica entre ellas en estado líquido. Plomo y estaño entre 180 y 370 grados centígrados, menor de 425. Y también tenemos la soldadura fuerte, que se aplica también en metal de aporte en estado líquido, pero este metal, por lo general no ferroso, tiene su punto de fusión superior a los 425 grados centígrados. La soldadura fuerte y la soldadura blanda se trata de técnicas de unión térmica en las que el metal de aportación fundido fluye a lo largo de superficie a soldar por capilaridad. Ambas técnicas tienen lugar por debajo de la temperatura de fusión de los metales únicos. Soldadura por forja. Consiste en calentar las piezas a unir en una fragua hasta su estado plástico y posteriormente por medio de presión o martilleo, entre paréntesis forjado, se logra la unión de las piezas. El metal se calienta al rojo vivo en el fuego de una fragua y después se golpea sobre un yunque para darle forma con grandes martillos denominados machos de fragua. La soldadura eléctrica es un tipo de soldadura por fusión y la corriente eléctrica es usada para crear un arco eléctrico entre el material base y la barra de electrodo consumible, entre paréntesis, material de aporte. Se logran temperaturas comprendidas entre 3400 a 4000 grados centígrados. En la soldadura al arco, la longitud de arco está directamente relacionada con el voltaje y la cantidad de entrada de calor está relacionada con la corriente. Ahora hablaremos de estos accesorios que son utilizados en equipos de soldadura al arco. Por ejemplo, la pinza portaelectrodos, que es un accesorio que se utiliza para fijar el electrodo al cable de conducción de la corriente y guiarlo sobre la costura para soldar. Deberá ser liviano para reducir la fatiga excesiva durante la soldadura. Estas deben ser de material aislante porque deben resistir la temperatura y que no se transmita la temperatura para evitar el desgaste de esta pinza. Y también otro accesorio imprescindible en estos equipos es la pinza de puesta a tierra. Es vital en un equipo de soldador eléctrico tener una pinza puesta a tierra para descargar cualquier alza de corriente que pueda producir la máquina. Los electrodos, varillas metálicas que actuarán de material de aportación. Importante que los electrodos tienen un diámetro o alma, tienen un revestimiento y tienen una longitud del electrodo. El transformador produce la corriente alterna. La potencia es tomada directamente de una línea de fuerza eléctrica para obtener el voltaje requerido para soldar. Produce una tensión entre 28 a 80 voltios. Aquí tenemos equipos utilizados en la soldadura del arco, la fuente de energía y los controles de soldadura por arco, el cable de trabajo, la pieza de trabajo, la pinza de trabajo, el portaelectrodo y el cable del electrodo. Ahora hablaremos del proceso por excelencia en soldadura, que es el proceso de soldadura de arco. En inglés es MAW, que significa Sheet Metal Arc Welding, o MMAW, que es
Manual Metal Arc Welding, mejor conocida como soldadura de arco revestido, es decir, que utiliza el portaelectrodo, un electrodo revestido que contiene el material de aporte para hacer la soldadura. En este electrodo utilizado tiene un revestimiento recubrimiento, que es un proceso de fusión porque se funden los dos metales a unir. Es decir, el calor genera un arco eléctrico, ¿no es cierto? La corriente genera un arco eléctrico donde funde tanto el metal base que vemos aquí en la foto como el electrodo con el revestimiento, produciendo este cordón de soldadura para unir superficies metálicas, para unir perfiles metálicos, etc. Entonces la corriente eléctrica que genera este arco eléctrico es de suma importancia para generar una buena unión y la protección de este arco eléctrico también para que no se contamine. ¿Cuáles son las ventajas de este revestimiento químico que se utiliza en el electrodo? Provee una atmósfera protectora, estabilizan el arco y previenen la oxidación y retardan el enfriamiento. Además, agregan elementos a la aleación. Hay distintas calidades y distintas resistencias, de acuerdo al elemento químico que se genera en este revestimiento. Aquí tenemos la soldadura de metal de arco protegido, el sentido de avance, el material de aporte que es el electrodo, el metal fundido, la escoria que se va formando, el gas de protección y el arco eléctrico. Las siglas de los electrodos. Ustedes ven que la sigla E es un electrodo y los dos primeros números indican la resistencia mínima de tracción en kilolibras por pulgada cuadrada. Las siguientes dos X indican la posición y la última indica el tipo de revestimiento. Ahora hablaremos de la soldadura oxiacetilénica, la OAW, que es más conocida como la soldadura con flama, donde se emplea el calor de los gases en combustión para fundir o calentar el metal base. Este procedimiento por fusión usa como fuente calorífica la llama, esa es la fuente de calor, que se logra por un soplete especial. Se produce la combustión del acetileno, que es el C2H2, que este es un gas incoloro de olor penetrante que arde con una llama muy luminosa, es muy fuerte el color, desprendiendo gran cantidad de calor que se aprovecha para fundir los metales, porque los metales se funden a alta temperatura, y con eso se logra el proceso de soldadura. El oxígeno y el acetileno se queman por medio de un mechero o soplete. Ambos gases se conducen a través de válvulas reductoras de presión. Debido a que estos gases mezclados son muy explosivos, deben tenerse precauciones en su mezcla. La llama tiene dos zonas diferentes. El máximo de temperatura va alrededor de los 3480 grados centígrados, que se produce en el extremo del cono interior. La reacción de oxígeno y acetileno de 1 a 1 a 1,15 a 1 da una llama neutra. Mayor porcentaje de oxígeno da una llama oxidante. Menor porcentaje de oxígeno se ocupa en el acero de carbono de una llama carburizante. Producción de la llama de la soldadura acetileno. La zona A es la boquilla por donde salen los gases mezclados a una cierta velocidad. La zona B es la salida de la boquilla en forma de cono de color azul llamada base de la llama, en donde la mezcla de los gases se calientan hasta la temperatura de inflamación o encendido. La zona C es una zona muy delgada donde la temperatura aumenta bruscamente. La zona D es donde los gases alcanzan su máxima temperatura, siendo esta zona la que se utiliza para la fusión de los metales de la soldadura. La zona E es la que determina la calidad de la llama. Según esta zona nos dirá si la llama es reductora, oxidante o carbonante. Y finalmente tenemos las zonas F, que es la zona que envuelve y prolonga las zonas anteriores y se llama penacho. Aquí tenemos el equipo de soldadura oxiacetilénica, mezclador, boquilla, la entrada del oxígeno y el acetileno y los reguladores de gas que están en los cilindros, tanto de oxígeno como de gas combustible. Encendido y apagado el equipo, en la soldadura con flama. El encendido es abrir ligeramente la válvula de oxígeno, ajustar la presión del trabajo del oxígeno dependiendo del tipo de soplete, abrir ampliamente la válvula de acetileno, aproximar la llama de cerilla o de otro tipo a la boquilla para encender la mezcla de oxígeno y acetileno que sale por ella, regular la cantidad de acetileno para obtener el tipo de llama que se necesita en el trabajo. Aquí tenemos el apagado, cerrar la válvula de combustible, cerrar la válvula de oxígeno y cerrar la válvula de regulador como aparece aquí en esta figura. No se debe invertir el paso 1 y 2 para evitar la obstrucción de las boquillas. Encendido y apagado el equipo. Si estando encendido el soplete tuviéramos un retroceso de la llama, se procederá de la siguiente forma. Primero, cerrar la válvula de combustible.
Segundo, cerrar la válvula de oxígeno. Tercero, cerrar la llave de la botella de combustible. Cuarto, cerrar la llave de la botella del oxígeno. Y quinto, no encender el soplete hasta que no se hayan comprobado las causas que lo originaron, y si el retroceso de llama ha alcanzado a la botella, se actuará en conformidad con las normas sobre el acetileno. Condiciones generales de seguridad. Se debe comprobar que ni las bombonas de gas ni los equipos que se acoplan a ellas tienen fugas. Proteger las bombonas contra golpes y calentamientos peligrosos. Cuando el soplete está funcionando mucho tiempo, se calienta la lanza y la mezcla puede encenderse al pasar por ella, produciendo explosiones o chisporreos. En este caso, hay que apagar inmediatamente el soplete y dejarlo enfriar. No trabajar con ropa manchada de grasa, aceites o cualquier otra sustancia que pueda inflamarse. Y por último, no utilizar o limpiar zonas con oxígeno o piezas con oxígeno. El exceso en el aire provocará un grave riesgo de incendio. Equipo de protección personal, gafas con protección adecuada, guantes largos de cuero, mandril de cuero, polainas de apertura rápida y calzado de seguridad aislante. Recomendaciones para cuando se realiza una soldadura. Primero, la pinza deberá estar lo suficientemente aislada y cuando esté bajo tensión deberá tomarse con guantes. Segundo, para colocar los electrodos debe estar desconectada la máquina, además se debe utilizar guantes. Tercero, verificar que el cristal de las caretas sea el adecuado para la tarea que se va a realizar. Cuarto, no se realizarán trabajos de soldadura utilizando lentes de contacto. Quinto, los ayudantes del soldador deberán utilizar gafas con cristales especiales. Y 6, para picar la escoria o cepillar, deben protegerse los ojos de salpicaduras. La soldadura es un procedimiento de fundir metales, ¿no es cierto? Por fusión se derrite el metal base y se agrega material de aporte como relleno, y sin fusión no se funde el metal base. Dentro de la soldadura por fusión está la con flama, que es la oxidacetílica, y está el con arco, que ahí tenemos el proceso TIG, MIG y el proceso de arco revestido. Y tenemos la soldadura sin fusión, que es la soldadura por resistencia eléctrica principalmente. Posiciones en las soldaduras. Aquí tenemos distintas posiciones de soldadura. Primero, soldadura plana, es decir, el metal de aporte se deposita sobre el metal base y este a su vez sirve como soporte, como aparece en la primera figura. Soldadura horizontal, como aparece en la segunda. El metal base actúa solo como soporte parcial y el metal de aporte que ya se ha depositado se debe utilizar como ayuda. Y la soldadura vertical, finalmente, el metal que se va a soldar actúa como soporte parcial y el metal de soldadura que ya se ha depositado se debe utilizar como ayuda. La soldadura de techo. De todas las posiciones de soldadura sobre cabeza es la que más práctica y cuidado se requiere. Con esta soldadura se logran cordones anchos y uniformes, desplazándolo en el sentido vertical y perpendicular respecto a las piezas que se van a soldar. Juntas soldadas. Son las diversas formas que presentan las uniones de las piezas y están estrechamente ligadas a la preparación de las mismas. Estas formas de uniones se realizan a menudo en montajes de estructuras y otras tareas que efectúa el soldador. Primero tenemos juntas a tope. Son aquellas donde los bordes de las chapas a soldar se tocan en toda su extensión, formando un ángulo de 180 grados entre sí, y este tipo de juntas se efectúa en todas las posiciones. A su vez se dividen en juntas a topes con bordes rectos, es decir, aquí a 90 grados, en donde el borde de las chapas no requiere preparación mecánica, usada en chapas de espesores no mayores a 6 milímetros de espesor, y también se considera para piezas que no sean sometidas a grandes esfuerzos. Juntas soldadas, aquí tenemos los bordes rectos. Juntas a tope con bordes achaflanados o biseles, las cuales tienen estos bordes y requieren una preparación previa. El espesor varía entre 6 y 12 milímetros. Mediante la preparación se logrará una buena penetración de la soldadura, así como también un buen relleno de toda la sección. Aquí tenemos algunos ejemplos de juntas achaflanadas o en bisel en B. Junta a tope con bordes achaflanados en X. Los biseles son dobles y se preparan como una X entre 45 y 60 grados, como aparece aquí. Este tipo de junta es frecuente en uniones de piezas que serán sometidas a grandes esfuerzos y en chapas que sobrepasen los 18 milímetros de espesor. Las mismas pueden ser soldadas con facilidad por ambos lados. Aquí tenemos un ejemplo de juntas en X. Juntas de solape, traslapadas una con otra. Son aquellas donde los bordes de la chapa a soldar no requieren preparación mecánica, ya que los mismos van superpuestos.
El ancho de la solapa dependerá del espesor de la chapa. Para chapas de 10 milímetros de espesor, la solapa será de 60 a 70 milímetros. Juntas en ángulos T e Y. Son juntas donde las piezas, debido a su configuración, forman ángulos interiores y exteriores en el punto soldar. Es aconsejable soldar las uniones en T en forma alternada para evitar deformaciones. Simbología de soldadura. Importante que la línea de referencia o la flecha, lo primero, según ANSI I32.3. La flecha apunta hacia la junta donde se quiere hacer la soldadura. Si la soldadura está del lado de la flecha, el símbolo que indique el tipo de soldadura se coloca por debajo o a la derecha de la línea de base, según la línea horizontal o vertical. Si apunta a la flecha, si el símbolo está debajo, es al lado de la flecha. Si el símbolo está al otro lado, arriba, es al otro lado. El tamaño de una soldadura se da en base a la flecha, del lado de la flecha, del lado del símbolo, como aparece aquí. Significa que la altura y la base de este filete es de media pulgada. Y el tamaño de soldadura sea en la base de la flecha, del lado de la flecha y del lado del símbolo. Aquí dice que la que está apuntando al lado de la flecha tiene un tamaño de 8 milímetros y la del lado contrario de 12. Para indicar que se va a hacer una soldadura alrededor de una conexión o todo alrededor, como se hace cuando en un tubo se suelda una placa, se indica el símbolo de soldar todo alrededor con un círculo en el símbolo de soldadura. Soldadura combinada intermitente se designa con un número, como aparece aquí, un guión, y el valor o el paso entre los cordones de soldadura. Aquí tenemos la forma de unión, el diseño y los símbolos respectivos, tanto en soldadura a tope como soldadura en B, soldadura en U, en ángulo interior, en exterior y soldadura en K, y los espesores del material respectivo. Ahora hablaremos de la soldadura TIC. La soldadura TIC, la sigla TIC, corresponde a las iniciales de las palabras inglesas Tungsten Inert Gas, lo cual indica una soldadura en una atmósfera con gas inerte y electrodo de tungsteno. Este proceso emplea un electrodo permanente de tungsteno en un soporte especial, el cual provee un gas para formar una protección alrededor del arco y del metal fundido. Los gases utilizados son el helio o argón, usándose en algunos casos el CO2. En la soldadura TIC, el procedimiento es utilizado en uniones que requieran alta calidad de soldadura y en soldaduras de metales altamente sensibles a la oxidación, como el titanio y el aluminio. Pero su uso más frecuente está dado en aceros resistentes al calor, aceros inoxidables y aluminio. Es importante destacar que este método puede ser usado con o sin material de aporte. El metal de aporte debe ser de la misma composición o similar al del material base. Ventaja de la soldadura TIC: estabilidad y concentración del arco. Es factible de utilizar en todas las posiciones y tipos de juntas. Tiene un buen aspecto de cordón, ausencia de salpicaduras y escoria, aplicabilidad a espesores finos, desde 0,3 milímetros. La gran ventaja de este método de soldadura es, básicamente, la obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos. La soldadura TIC puede ser utilizada para soldar casi todo tipo de metales y puede hacerse tanto de forma manual como automática. La soldadura TIC se utiliza principalmente para soldar aluminio y acero inoxidable, donde lo más importante es una buena calidad de soldadura. Ahora hablaremos del proceso MIC-MAC. La soldadura GMAW, que significa Gas Metal Arc Welding, es un proceso semiautomático, automático o robotizado de soldadura que utiliza un electrodo consumible y continuo que es alimentado con la pistola. Tanto el arco como el baño de soldadura es protegido con un gas que puede ser inerte o activo que crea la atmósfera protectora. Este procedimiento hace que no sea necesario estar cambiando el electrodo constantemente. Aquí tenemos la dirección de avance en la 1, el tubo de contacto en la 2, el electrodo en la 3, el gas en la 4, el 5, el material derretido con la soldadura, el 6, el metal de soldadura solidificado y el 7 es la pieza a soldar. El principio es similar a la soldadura por arco,
con la diferencia del electrodo continuo y la protección del gas que le dan a este método la capacidad de producir cordones más limpios. Es decir, no forma escoria, por lo que se pueden formar varias capas sin necesidad de limpieza intermedia. De los procesos de soldadura con gas y arco de metal existen dos variantes, las cuales se diferencian por el tipo de gas. Primero está la MIG, que es con gas inerte, y la MAC, que es con gas activo. La soldadura MIG, el proceso metal inert gas, utiliza un gas inerte, es decir, argón, helio u otra mezcla. Se emplea generalmente para soldar aceros inoxidables, cobre, aluminio, chapas galvanizadas y aleaciones ligeras. A veces es mejor utilizar helio, ya que este gas posee mayor ionización y por lo tanto mayor rapidez de generación de la soldadura. La soldadura MIG. Durante la soldadura MIG solamente se calienta una pequeña zona alrededor de la junta. Simultáneamente a la alimentación con hilo tiene lugar una adición del gas inerte que enfría las superficies y protege el metal de la sección del aire ambiental. Esta previene la oxidación. El hilo de acero no está recubierto, sino compuesto de un alma totalmente metálica. Por tanto, no se forma escoria, cuya eliminación requiere bastante trabajo, sino un cordón muy liso. Y la soldadura MAC, Metal Active Gas, es un tipo de soldadura que utiliza un gas protector químicamente activo, es decir, puede ser el dióxido de carbono, argón más dióxido de carbono y argón más oxígeno. Se utiliza básicamente para aceros no aliados o de baja aleación. No se puede usar para soldar acero inoxidable, ni aluminio, ni aleaciones de aluminio. Es similar a la soldadura MIG y se distingue en el gas protector que emplean. Sin embargo, este procedimiento es más barato debido al gas que se utiliza. Ventajas de la soldadura MIG-MAC. Es intrínsecamente más productiva que los otros métodos de soldadura como el electrodo revestido, donde se pierde productividad cada vez que se produce una parada para reponer el electrodo consumido. No se desecha tanto material como en el proceso electrodo revestido, cuando la última parte del electrodo revestido es desechado. Este tipo de soldadura es un proceso versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones. El procedimiento es muy utilizado en espesores delgados y medios, en fabricaciones de acero y estructuras de aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran porcentaje de trabajo manual. Gases para soldadura TIG y MIG. Para soldar acero inoxidable, en el escudo gaseoso se utiliza argón puro, helio o mezcla de los dos. La mezcla de argón con oxígeno que se utiliza en la soldadura MIG no se usa en la TIG, debido al rápido deterioro del electrodo de tungsteno. La adición de nitrógeno en la soldadura TIG no es recomendable, tanto en la soldadura manual y realización de juntas por debajo de un espesor de 1,6 milímetros se prefiere el argón como escudo gaseoso. En la TIG, la combinación de fundentes e hidrógeno provocan porosidades en el cordón de soldadura. En la soldadura TIG, el helio produce mayor flujo calorífico y una penetración más profunda. El uso de una atmósfera de hielo puro permite incrementar la velocidad de avance en más de un 30% en comparación con una atmósfera pura de argón. Vamos a ver la soldadura PAU. Ahora vamos a hablar de la soldadura PAW, el Plasma Arc Welding, que es un proceso muy similar a la soldadura TIG. Es un sistema más desarrollado que el método de soldadura TIG que proporciona un aumento de productividad, es decir, se pueden soldar más metros lineales de cordón en un mismo tiempo que comparado con la soldadura TIG. Es un sistema de soldadura por plasma, hay dos flujos independientes de gas. El gas plasmágeno, que fluye alrededor del electrodo tungsteno, y el cual forma el núcleo del arco del plasma. Y por otro lado, como siempre, en todo proceso de soldadura tiene que haber un gas de protección que proporciona la protección al baño de fusión que se realiza. En la soldadura por plasma, la energía necesaria para conseguir la ionización proporciona el arco eléctrico que se establece entre el electrodo de tungsteno y el metal base a soldar. Como soporte del arco se emplea un gas, generalmente argón puro o en ciertos casos helio con pequeñas proporciones de hidrógeno, que pasa de estado plasmático a través del orificio de la boquilla que estrangula el arco, dirigiéndose al metal base, un chorro concentrado que puede alcanzar los 28.000 grados centígrados. Tenemos el gas de protección, el plasma, el tungsteno y la tobera y el generador de arco piloto. Ventajas de esta soldadura. Tiene una alta densidad energética, una mínima distorsión por calor debido a la gran velocidad de soldeo,
excelente calidad en los cordones y los resultados obtenidos son la soldadura por plasma, son comparables a la soldadura láser, pero con los mínimos costos de inversión y mantenimiento. Tenemos el electrodo wolframio, el tubo de gas de protección, el gas de protección, el tubo de contacto, la tobera de gas plasmágeno, metal de aportación, soldadura, pieza para soldar y el arco transferido. Vamos a ver ahora defectos de las soldaduras. Falta de fusión. ¿Qué pasa cuando hay falta de fusión? Si el metal de relleno se funde en la parte superior del metal base, antes de estar listo para recibirlo, se producirá una fusión deficiente, resultando en una soldadura muy débil. Es decir, si es la causa el calor insuficiente, hay que usar un mayor amperaje. Si la causa de la soldadura es demasiado rápida, hay que disminuir la velocidad. Porosidad. Agujeros producidos por gas en la soldadura, también llamados sopladuras. Si la causa es dejar la boquilla que toque el soplete, hay que comprobar la distancia entre la boquilla y el metal. Si la causa son electrodos húmedos, hay que almacenarlos de manera correcta como solución. ¿Qué pasa con la penetración? La penetración no se funde o la unión no se funde en todo su espesor. Si la causa es preparar incorrectamente la junta, hay que comprobar la preparación de las aristas. Si es por calor insuficiente, usar la boquilla más amplia y de mayor amperaje. Si el ángulo es incorrecto del electrodo, hay que corregir el ángulo del electrodo. Socavación. Ranuras de metal que se fundió en un lado de la soldadura. La ranura o hendidura no se llenó. Si la causa es un ángulo incorrecto del soplete o del electrodo, hay que corregir el ángulo. Si la causa es demasiado calor, hay que usar una boquilla más amplia y de mayor amperaje. Característica de una buena soldadura. Buena apariencia, es decir, recomendaciones. Evitar el recalentamiento del depósito excesivo, usar oscilaciones uniformes, evitar excesos de intensidad. También ausencia de grietas. Evitar soldar cordones en hileras en aceros especiales. Realizar soldaduras en buena fusión, proporcionar el ancho y altura del cordón de acuerdo al espesor de la pieza, mantener las uniones con separación apropiada y uniforme, trabaje con la intensidad de acuerdo al diámetro del electrodo y precaliente el material base, en caso de piezas de acero al carbono de gran espesor. Y para una buena penetración se recomienda que se obtiene cuando el metal aportado funde a raíz y se extiende por debajo de la superficie de las partes soldadas. Para que no haya socavaciones, se recomienda junto al pie de la misma no se produce en metal base ningún ahondamiento que pueda dañar la pieza. Ausencia de porosidades, está libre de poros cuando en su estructura interior no existen bolsas de gas ni inclusiones de escoria. Cuando tiene una buena apariencia la soldadura es cuando se aprecia toda la extensión de la unión, un cordón de soldadura parejo, sin presentar hendiduras ni exceso de material. Y cuando la soldadura tiene ausencia de grietas, se presenta cuando en el material aportado no existen rajaduras o fisuras en toda su extensión. Entidades encargadas de las pruebas, por ejemplo en calderas, recipientes de presión y plantas nucleares, los estándares son las Canadian Standard Association y American Welding Society o AWS. En oleoductos y gasoductos tenemos la API y tenemos la ASME. Y en puentes y estructuras de acero, la CSA y la AWS. Ensayos no destructivos. Tenemos las tintas penetrantes, los ultrasonidos, las radiografías, ensayos de fugas y partículas magnéticas. Ensayos no destructivos. ¿En qué consisten? Consisten en aplicar un campo de energía o un método de prueba a la pieza o material bajo ensayo, detectar modificaciones sufridas en el campo de energía o medio de prueba, en la interacción con la pieza o material y evaluar el significado de dichas modificaciones y relacionarlas con la presencia de discontinuidades, sin que la pieza o material, esto es importante, sufran en su composición, estructura y o propiedades físicas o químicas. Objetivos de los ensayos no destructivos. Primero, detectar discontinuidades en materiales y estructuras sin destrucción de los mismos. Determinar ubicación, orientación, forma, tamaño y tipo de discontinuidad. Establecer la calidad del material, prevenir accidentes y asegurar la calidad y confiabilidad.
Ventajas de los ensayos no destructivos. Recepción de materias primas, comprobar la homogeneidad, composición química y evaluar las propiedades mecánicas. Segundo, procesos de fabricación, comprobar si el componente está libre de defectos. Tercero, inspección final, garantizar que la pieza cumpla o supere el requisito de aceptación. Cuarto, inspección de partes en servicio, verificar que aún puedan ser utilizadas en forma segura y conocer la vida útil y mejora de tiempos de parada por mantenimiento. Inversión inicial alta dentro de las limitantes. También otra desventaja es que las propiedades físicas de controlar son medidas en forma indirecta, debido a que muchas veces evaluadas por comparación, y se requiere de personal calificado para hacer los ensayos. Ahora vamos a hablar del ensayo por excelencia para encontrar defectos de soldadura, ensayo no destructivo, que es el ensayo por tintas penetrantes, que aplica la ley de capilaridad y la absorción. Es decir, se aplica mediante un spray, un fluido, que penetra en las juntas y en las uniones de soldadura, detectando fisuras. Se debe exigir un estricto protocolo para que finalmente se puedan descubrir estos defectos de soldadura. En discontinuidades pequeñas requiere mayor tiempo de ensayo, mientras que en discontinuidades anchas una técnica especial. Aquí está el proceso de tintas penetrantes. Primero la aplicación del líquido penetrante, después el proceso de penetración, después hay que remover el exceso de líquido penetrante, después está la aplicación de un líquido revelador, después el paso siguiente del proceso de revelado y finalmente el revelado nos va a arrojar las discontinuidades. El detector de fallas por ultrasonido es la técnica que utiliza las vibraciones de alta frecuencia para determinar y medir defectos en piezas férricas y no férricas. Un transductor ultrasonido hecho de cuarzo, titanato de bario o sulfato de litio aprovecha el efecto piezoeléctrico para introducir una serie de pulsos elásticos de alta frecuencia en el material, por lo general por encima de los 100.000 Hz. Los pulsos crean una onda de deformación de compresión que se propaga a través del material. La onda elástica se transmite a través del material a una velocidad que depende del módulo de elasticidad y de la densidad del mismo. Bueno, alumnos, hemos terminado con este módulo y felicidades por este nuevo avance. Que estén muy bien.